Bueno, buenos días a todos. ¿Me logran escuchar? Sí, Sí, Bueno, el día de hoy vamos a ver la última clasificación de los hongos fitopatógenos. Quiero terminar este tema el día de hoy. El día viernes les voy a hacer un examen corto de lo que veamos hasta acá. Va a ser después de la hora de clase del día viernes, del día jueves, perdón. También necesito que por favor una persona me haga favor de recolectar o de juntar todas las presentaciones y de las fichas técnicas en una misma carpeta y se las puedan ustedes pasar para su segundo examen parcial. Entonces quiero que alguien se haga responsable, por favor, y que le envíen a esa persona eh, las presentaciones y se las puedan pasar para que todos tengan la misma información. Entonces, no sé quién me podría hacer el favor de juntar todos los trabajos de sus compañeros. No se peleen, pues. ¿Saben qué? Mejor yo voy a delegar. Me hace el favor, Shep, Bosel, ¿me podría hacer usted el gran favor de recolectar todos los trabajos de sus compañeros? Le pregunto. Shep, ¿me escucha? Ay, ustedes jóvenes se hacen los locos, ¿verdad? si quiere yo lo junto. ¿Sí o no? ¿Quién? Yo, Javi. Javi. Javi, va, hágame el favor usted, Javi. Si usted tuviera la gentileza de reunirme todas las presentaciones de sus compañeros eh, y se las puedan ustedes pasar. Bueno, entonces vamos a empezar con la clase. Eh, Hoy vamos a ver la tercera clase de la clasificación de los hongos fitopatógenos, siempre enfocándonos a los hongos superiores. Vimos los hongos inferiores, que eran la clasificación de la clase Myxomycetes, luego la clase Phycomycetes. Estamos ahorita acá en la clase Ascomycetes, eso fue lo que ya vimos. La clase de Deuteromycetes es la clase que ustedes expusieron. Y hoy vamos a terminar con la clase de los Basidiomycetes. La clase o los hongos que entran dentro de esta clasificación Basidiomycetes les dicen hongo de mazo. Y vamos a ver por qué es que le dicen así. Se consideran como los hongos más evolucionados. Producen esporas sexuales que se le denominan basidiosporas, que están sobre una estructura tubular y esa estructura tubular se llama basidio. Aquí tengo la estructura basidio, ¿sí? En el basidio tira como una o varias ramificaciones que se llama esterigma, esterigma, y en cada uno de los esterigmas están las basidiosporas. Entonces, está el basidio tira 4 ramificaciones que se llama esterigma y en cada una de estas se llama basidiospora. Estas mismas gráficas se ven así, o sea, esto que ustedes ven acá es lo mismo que está acá. Puede contener 2, 4 o más basidiosporas, ¿sí? En este caso, esta gráfica que ustedes ven acá se llama basidio tetraspórico porque tiene 4.
Eh, Aquí se ve una imagen sobre una fotografía de un microscopio electrónico donde se pueden ver varias agrupaciones de basidiósporas, y lo que ustedes ven aquí es un corte de un hongo que pertenece a la clase Basidiomycetes, y esas estructuras redondas de color rojizo y celeste que sobresalen serían las basidiosporas. Estas estructuras redondas que están como sobresalientes sobre esta estructura es lo que se le dice el basidio. La mayoría de los hongos que entran dentro de esta clasificación tienen esta estructura, eh, que tienen lo que es basidiospora, esterigma y basidio. Algunas rollas, aquí entra dentro de la clasificación de las rollas. Las rollas tienen un tipo de estructura de reproducción que no lo menciono acá, porque, digamos, lo que está aquí descrito es lo que tienen las características generales de todos los géneros, de todos los hongos que entrarían dentro de la clase Basidiomycete. Entonces, acá dentro de la clase Basidiomycetes entran lo que son los hongos carnosos. O sea, estos serían los nombres comunes. Los hongos carnosos, las setas comunes, los vejines y los hongos de repisa. Los basidios, que es la estructura tubular, que es una estructura unicelular, es decir, que solo tiene solamente una célula, y que está en forma de clava, que produce 4 basidiosporas externas sobre los pedículos cortos denominados esterigmas. Entonces es esto lo que les estaba explicando. Eh, Acá entra la clase Basidiomycetes, entra la clase de los hongos rollas, que se le conocen, y los carbones. También entra lo que son los hongos que tienen sombría, o sea, los que ustedes pueden ver en campo, los que pueden ver ustedes en patio, ven ahí un honguito con un sombrerito, como una sombrillita, entra dentro de esta clasificación. Entonces, por ejemplo, los hongos carnosos serían estos, por ejemplo. Las setas serían este tipo de hongos. Eh, los vejines y los hongos de repisa, los vecines son estos y los hongos de repisa serían esos. O sea, ahí se les dice, así se les llama el nombre común. Entonces, para que ustedes sepan cuál es la diferencia entre un hongo y otro hongo, es este tipo de estructura, que digamos unos tienen una apariencia de setas, tienen esta apariencia, esta coloración, no tienen, digamos, una estructura como un talo, que es esto, con una sombría, y tienen también este tipo de estructuras. Obviamente las rollas pues no tienen este tipo de morfología en los hongos, pero sí podemos apreciar que dentro de la clase Basidiomycetes entraría este grupo de hongos que ustedes pueden observar en los bosques. Algunos géneros de estos hongos causan la pudrición de madera, por ejemplo, lo vamos a ver un poquito más adelante. Entonces, algo bien importante es que, digamos, la estructura de una roya se podría ver de esta forma, ¿sí? Mientras que la otra clasificación de hongos, especies, sería esta otra tipo de estructura. La forma en que cómo se reproduce, por ejemplo, los hongos carnosos que tienen lo que es una sombrillita, es de esta forma. Producen micelio, ¿sí? Producen lo que es una estructura que se llama pie, y producen lo que es un sombrero.
Cuando empiezan a germinar, se ve de esta forma, chiquitito. No se ve bien desarrollado, no se ve diferenciado el sombrero con el pie. Ahora, ¿qué hay acá entre las laminillas del sombrero? En el sombrero, en la parte de adentro, tienen lo que son unas laminillas, unas estructuras arrugaditas. ¿Qué hay dentro de esa laminilla? Pues hay basidios y hay basidios. Entonces, estas estructuras que vimos aquí no están así, digamos, expuestos, sino que se resguardan en una estructura como esta. Entonces, si quisiéramos ver esto detenidamente, podemos ver que acá están las basidiosporas, y las basidiosporas son las encargadas de reproducir este tipo de hongos. Entonces, estos hongos carnosos, en la parte de acá, de adentro, se guardan los basidiosporas, al igual que aquí, al igual que acá abajo, igual aquí abajo. Entonces, se dicen que son los hongos más evolucionados por el tipo de este tipo de estructuras. Hemos visto que en las otras clasificaciones de hongos no tienen ese tipo de morfología en los hongos. Es un tipo de morfología muy distinta. Y acá pues podemos apreciar que hay hongos macroscópicos y microscópicos. Obviamente nosotros nos vamos a enfocar los hongos, el grupo o género de hongos más importantes en la agricultura. Entonces, no sé si me lograron entender esta imagen. Les pregunto. Sí, ingeniera. Muy bien. Entonces, dentro de la clase de los basidiomycetes, le dicen hongos de mazo, porque si han visto un mazo es como que tuviera una cosa de madera o una cosa de metal y tiene como una especie ancha en la parte de arriba. Un mazo sirve como para quebrar algo. Entonces es por eso que les dice, porque tiene una estructura larga y tiene lo que es el sombrero. Entonces, dentro de la clase de los basidiomycetes tenemos dos subclases, la subclase heterobasiomycetes y la subclase homobasiomycetes. De la subclase heterobasiomycetes está el orden Ustilaginales, el orden Uredinales, y el de la subclase homobasiomycetes está el orden Polyporales y el orden Agaricales. Entonces veamos primeramente el orden Ustilaginales. De la subclase heterobasiomycetes, clase basiomycetes es el grupo de hongos que produce los carbones. Los carbones pues están presentes en todo el mundo, causan pérdidas tantas como las rollas, reducen rendimientos, la calidad, se ve la presencia de esporas negras sobre los granos sanos. Esa es la característica de los carbones, o por eso es que se le llaman ese tipo de hongos, porque realiza o producen esporas negras. Afecta a cultivos como los cereales, caña de azúcar, cebolla, plantas de ornato, a gramíneas. Específicamente en las gramíneas, el carbón ataca en el ovario o en los frutos. En ese caso se va a ver reflejado el ataque del carbón en la mazorca o en el lote. También puede atacar hojas, tallos, verticillos florales y semillas, como lo que decía, lo de las mazorcas. Entonces, las células de los tejidos que son afectados por el carbón son sustituidos o reemplazados dentro de su interior por esporas negras del carbón, o son estimuladas para que se dividan produciendo hinchamiento o agallas de tamaño variable. Es decir,
que cuando el hongo o el carbón ataca, lo que se va a producir es una masa de esporas negras y esa masa de esporas hace que se hinche o se deforme o produce un abultamiento o una galla que puede ser pequeño, puede ser mediano o puede ser grande. Es por eso que dice que es de tamaño variable. Entonces, ese conjunto de esporas negras que dañan los tejidos sanos de las plantas se le llama lo que son soros. Soros es el conjunto de esporas negras en masa, ¿sí? Que llamamos soros. Realmente, pues los carbones pueden causar pérdidas de rendimiento, pero no es muy raro a que pueden llegar a provocar la muerte a la planta. O sea, que la planta puede estar enferma, pero no morirse completamente. Algo que se me olvidó decirles dentro de este detalle de esta presentación es que yo les dije que los hongos bacidomicetes producen basidiosporas, pero algunos hongos que entran dentro de esta clase producen otro tipo de estructuras que, digamos, no lo puse aquí porque como estas son características generales, sino que lo voy a especificar cuando veamos cada uno de los géneros. Entonces, en este caso, el orden Ustilaginales produce basidiosporas y produce teliosporas. Teliosporas es otro tipo de reproducción o una producción de esporas. Si no estoy mal, solo contienen una misma célula. ¿Qué géneros entran acá? Por ejemplo, el género Ustílago y el género Urocistis, ¿sí? Entonces, para su control, ¿cómo se controla el carbón? Pues hay variedades que existen que pueden tolerar esta enfermedad. Hay que usar tratamientos en las semillas si son atacadas por carbones. Se puede utilizar este listado de fungicidas, carboxina, tiabendazol, etaconazol, entre otros, son absorbidos y translocados sistémicamente por la semilla y por las plantas. Y algo bien importante es el tratamiento en el suelo. En este caso podría aplicarse alguna desinfección del suelo cuando se implemente una siembra nueva y que en su cosecha o en su ciclo anterior se presentaron carbones. Este es el orden Ustilaginales. En este caso, este hongo, si se dan cuenta, ocasionan, aquí están las masas negras. Esta es una masa, son masas negras de esporas que llamamos soros. Vemos que aquí hay un ataque sobre la mazorca del maíz. Aquí está el ciclo de cómo es que parasita la planta y realmente pues en algunos países como en México esto se lo comen, o sea que lo preparan como recado y al parecer pues tiene buen sabor. Entonces este hongo es comestible, pero digamos que en una producción en donde el productor solo le interesa producir maíz, pues este caso sería una pérdida. Entonces este es el orden Ustilaginales. Tenemos también daños de carbón en cebolla, ¿sí? En cebolla pues se ve que es diferente la morfología del hongo, pero sí se ven como coloraciones negras de parte del hongo en el bulbo de la cebolla. También tenemos, bueno, en este caso yo solo toqué estos dos cultivos, que son los que que considero yo que son muy importantes. Si no estoy mal, acá entra la clasificación de, bueno, no estoy muy segura, mejor no se lo digo y déjenme confirmarlo. Entonces, esto sería lo que es el orden Ustilaginales. Luego tenemos el orden Uredinales. Aquí entran las rollas, que es provocada por las rollas en las plantas. Existen infinidad de especies de rollas. Se calcula que hay unas 4.000 especies de rollas
y afecta a un gran número de cultivos, entre ellos están granos, trigo, avena, cebada, hortalizas, frijol, soya, plantas ornamentales como el clavel, incluso los árboles forestales, pino, árboles forestales como pino, eso se ve mucho cuando se ven los estróbilos o las estructuras reproductivas de color amarillo, eso se ve muy reflejado en la época seca. También vemos roya en manzana, roya en café, y realmente pues la roya ataca a, por ejemplo, se concentra más que todo en hojas, tallos, frutos y flores. Eh, entonces, la sintomatología o el aspecto de infección por roya es principalmente por manchas rojizas, anaranjadas, amarillas o incluso se tornan color blanco que ocasiona el rompimiento de la epidermis y la formación e hinchamiento incluso de agallas. Son parásitos muy especializados y atacan solo ciertos géneros hospedantes a solo ciertas variedades de plantas. ¿Eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, el género eh, Hemilelia, el género Hemilelia es el género que ataca la roya de café. Ese género Hemilelia solo se va a concentrar en el género o solo va a atacar o infectar el café, ¿sí? Por ejemplo, Puccinia es otro género de roya que solo ataca a las gramíneas. El, el género Trachelia es el género de la roya del durazno. Entonces, digamos que para cada cultivo hay un género de roya. Es por eso que es por eso que lo que dice aquí en este texto, que solo ciertos géneros hospedantes a solo ciertas variedades de plantas. Obviamente yo no les voy a dar los 4.000 especies de royas, ¿verdad? Yo solo tomé los más importantes. Entonces, las royas más importantes y las enfermedades que causan son Puccinia, Hemilelia, estos son géneros, por eso están en cursiva, Phragmidium, Uromices, Cronartium y Trachelia. Estos son los géneros de royas más importantes en la agricultura. Son parásitos obligados. Eh, digamos que para que uno desee estudiar la roya bajo laboratorio, pues debe tener el hospedante. Han sido pocas las royas en que se han podido propagar bajo laboratorio sin el hospedante. Entonces, es por eso que se consideran como parásitos obligados. También, pues, la característica que tiene la roya es que se puede propagar de planta en planta a través de las esporas y eso se hace gracias al viento, a los insectos, a las lluvias, a otros animales, incluso a nosotros. Cuando nosotros pasamos sobre una plantación de roya, eh, a veces ese polvito o esas esporas se pegan en la ropa y entonces podemos hacer fuente de diseminación. ¿Cómo se controla la roya? Bueno, existen ya en el mercado, dependiendo del cultivo, existen variedades resistentes. Eh, Se pueden también hacer aspersiones de fungicidas sistémicos. La roya, pues, es un hongo muy, muy agresivo. Cuando ya está muy invadido una planta por roya, pues ya no es aconsejable aplicarle digamos, como una primera alternativa, un fungicida contacto, sino que ya iríamos con algo más fuerte como un fungicida sistémico. Entonces aquí tenemos el grupo de fungicidas que atacan las royas, como por ejemplo la triaminefón, triforine y triaminanol. También es recomendable eliminar hospederos porque la roya le gusta hospedarse en maleza. Se puede utilizar el control biológico a través del Bacillus subtilis. Bacillus subtilis es una bacteria benéfica que parasita o se encarga de controlar la roya. Entonces, por ejemplo, el género Puccinia sp es la especie que ataca a gramíneas, maíz, arroz, trigo, cebada. El género Hemilelia
es el género que ataca al café. Cuando se vuelve muy severo, llega al tal punto de dejar pelona la planta, o sea, se defolia la hoja, eso hace que se caiga. El género Phragmidium, que es el género que ataca la roya en la rosa. Tenemos el género Uromices, que es el género que ataca la roya en frijol. Y tenemos el género Cronartium, que es el género de roya en los pinos. Esto tal vez ustedes lo pueden ver en la época seca. Se ve que hay, que digamos el ataque se ve más concentrado en la parte sexual femenino, el aparato sexual femenino del pino. Entonces, pues tal vez esto no ocasiona grandes pérdidas significativas a comparación de se ataca a frijol, se ataca a rosa, se ataca a café o se ataca a gramíneas. También tenemos el género Traslechia. Este género es la roya del durazno. Si se dan cuenta aquí se ve el signo, los signos, las esporas, las basidiosporas. Y aquí se ve pues las pústulas, esto si lo acercamos a un microscopio se puede ver la invasión sobre el tejido de la hoja. Acá pues está un poco sobre el ciclo de cómo se comporta el ciclo de la roya en café, en especialmente el género Bealelia bastratix, que es la especie de roya en café. Aquí se los puse yo en español. Aquí hay un detalle bien importante, es que la roya produce uredospora, es decir, esa es la forma en que cómo comienza él a parasitar, o ella, la roya empieza a parasitar la planta, empieza a germinar en la uredospora entre la hoja, puede entrar entre los estomas del embés de la hoja, empieza a parasitar y a producir micelio a tal punto de llegar a invadir entre los espacios intercelulares eh, y se empieza a crear teliosporas. Luego de teliosporas pasan a ser basidiosporas, o sea que primeramente empieza a ser una ureospora conforme parasita y invade las células. Pasa a ser teliospora, o sea, se va como transformando, ¿sí? Después de pasar a teliospora, pues ya se forma una basidiospora, en donde se van a ver las basidiosporas en cada una de las ramificaciones. Eh, entonces, lo que hace este hongo, pues, es bastante agresivo. Las hojas del café pues llegan a defoliarse cuando ya es muy agresivo. Es una enfermedad que se propaga muy rápido, más que todo en época seca. En época lluviosa pues esta ya no se presenta tanto y pues ya en el mercado o en la existencia ya hay variedades de café que no ataca precisamente a la roya. Entonces, digamos que la sintomatología se ve principalmente en la hoja. Y si no hay hoja, pues no va a haber fruto. Entonces, esta imagen que ustedes ven aquí es lo mismo que está acá. Sí, eso es lo que está en blanco y negro y está en español. Esta es la roya que ataca a gramíneas. Digamos que también hay una transformación. Sí, esta misma imagen que ustedes ven aquí es lo mismo que ven acá. Eh, También se produce lo que es una ureospora, que es la que... Y esta espora pues sufre una transformación en donde se crea anatómicamente en el hongo, produce un cambio. La ureospora puede producir teliosporas
o también puedes producir basidiosporas. Se los estoy diciendo así en resumen, no es necesario que se lo aprendan de memoria. Entonces, estas parasitan en los tallos, en las hojas. Las basidiosporas pueden llegar a germinarse y pueden infectar directamente en las hojas. Se pueden producir un levantamiento a la epidermis y producir una invasión muy, muy agresiva. Entonces, la puxinia pues es característica del género que ataca a las gramíneas. No sé si tienen alguna duda con lo que les expliqué. No les detallo esto tanto, digamos, porque tiene esto, luego esto, porque, digamos, ustedes son peritos, no van a ser fitopatólogos, pero por lo menos que se lleven la idea de que los hongos, por eso se les dicen que son los hongos más evolucionados, porque tienen una forma de parasitar de una manera que pueda sobrevivir a los cambios bruscos de medio ambiente. Entonces, les dejo estas gráficas como para que ustedes puedan entender cómo es que es la invasión de la roya en los diferentes cultivos. Entonces, no sé si me comprendieron esta parte de las royas. Sí. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos a la subclase Homobasiomycetes, el orden Polyporales. Ok, este es un orden de una enfermedad que ataca en café. Principalmente se ve en café, en zonas bajas con temperaturas altas, cuando hay mucha sombra o la sombra es muy densa y alta humedad relativa. El hongo que entra aquí, el Desleolen poliporales, es un hongo que causa pérdidas totales de hojas, de frutos, y puede llegar hasta a causar una pérdida total de hoja en toda la planta. Y esta enfermedad es característico en café porque se reconoce muy bien, ya que se presentan lo que es, digamos que la primera sintomatología de este hongo es que se reconocen o se puede percibir que las hojas se quedan pegadas, o sea, como que se achicharronan, se quedan pegadas y cuando uno trata de separar las hojas se ve como una tela de araña o hilos blancos. También se puede ver que afecta la cereza o el fruto del café y lo que hace es que también deshidrata o seca la cereza y esto se desprende, se cae la cereza antes de tiempo. La enfermedad avanza desde la base de las ramas hacia las puntas, o sea que va como de adentro hacia afuera en cada una de las ramas. Eh, entonces es una enfermedad que predomina en condiciones de alta humedad. Eh, y digamos, la sintomatología se ve como hebras oscuras, ásperas, en forma de hilos de araña, que se adhieren a lo largo de los tallos y ramas laterales, extendiéndose en forma de abanico hacia el lado inferior de las hojas. Sobre los frutos verdes van formando una película blanca que con el tiempo se oscurecen. Las hojas pierden su turgencia, se necrosa el área foliar, notándose una red micelar de color blanquecino, permaneciendo sujetas a las bandolas por medio del micelio del hongo. Aquí estamos hablando de cómo ataca en café. El estado parasítico, considerado como anamorfo o asexual, forma conidioforos simples, ramificados o agrupados que se extiende sobre la superficie de los órganos atacados. A partir del micelio se forman basidiosporas y basidios iliados, redondeados y piriformes, simples o solitarios. Finalmente, cuando el micelio toma coloración oscura, casi negra, se forman las estructuras reposo como esclerosios
microesclerocio redondo de color café inicialmente y finalmente negro. Es decir, que este hongo pues puede transformarse para su sobrevivencia y digamos que conforme pasa el tiempo pues puede formar lo que son esclerocios, que son como esas pelotitas chiquititas de color negro que van cambiando de café a negro. ¿De qué género estamos hablando aquí? Del género Pericularia. El género Pericularia es un género que su nombre común se le dice cigatoca, no se le llama cigatoca, perdón, se le llama mal de hilachas, así se llama. El género Pericularia se le dice el mal de hilachas. ¿Cómo se controla la pericularia? Pues se puede utilizar el caldo bordelés. El caldo bordelés es un fungicida que está hecho de cal, eso lo vamos a ver un poquito más adelante. También se puede aplicar oxicloruro de cobre, es un fungicida que está a base del elemento cobre. Y también, pues algo bien importante es implementar un buen control cultural, manejo de sombra, eliminación de tejido enfermo, utilización de programas adecuados de fertilización, poda de mantenimiento de los cafetos. Entonces, si una planta ha sido golpeada por una enfermedad muy fuerte, lo recomendable es podarla. Entonces, es esto, miren, se ven que están achicharronadas las hojas, se arrugan, se forman como en forma de abanico. Esta enfermedad es muy, muy contagiosa, se podría decir. Miren aquí, va desde adentro hacia afuera. Aquí se ven que las hojas todavía están verdes, pero aquí ya va avanzando. Entonces acá se ve como una especie de, aquí no se ve el micelio o no se ve esa tela de araña, pero si uno quisiera separar estas hojas, porque a veces están bien pegadas, si separa uno las hojas se ve como una estructura, como una tela de araña. Incluso cuando la enfermedad no se aplica ningún control, a veces la tela de araña puede envolver toda la planta de café. Entonces uno dirá que hay arañas. No, es realmente la presencia de este hongo. Bueno, este es con respecto al género Pericularia. Me concentré en este género porque considero que es importante en café. Luego vamos a la orden agaricales, que digamos acá entra esa clasificación de hongos que vimos que tienen una sombrillita, o es como que miráramos un champiñón. También entra aquí la clasificación de hongos, que les llaman las setas y les dicen amanitas. Amanitas, así se le llaman los hongos que ustedes pueden ver en los bosques, que tienen también un palito y una sombrillita. Suelen poseer un pie con un sombrero portador de laminillas en su parte interior, pero en algunas especies esta estructura se transforma mucho, poseyendo la seta una forma ramificada, forma de palillo, de plato, de esfera, entre otros. Es decir, que digamos que la seta, voy a regresar a unas diapositivas, es como que tuviera esta estructura en forma aplanada. O sea, ¿de quién estamos hablando? De esta clasificación de hongos. ¿Y por qué es importante ver este tipo de clasificación de hongos? Porque un género es problema en los bosques, causa lo que es la pudrición en maderas y pueden llegar a matar bosques. Entonces, a lo que hace referencia al texto es esto, que se ven como forma aplanadas. Aquí están las laminillas, aquí está esta estructura donde se guarda la sombría y aquí están las laminillas. Las laminillas pues son esas, son como entraditas o como arrugas, eh, que se pueden ver en la parte inferior del hongo. Entonces aquí podemos resaltar que dentro del orden agaricales hay especies que son de importancia forestal, porque como están en el bosque, o sea, por naturaleza ya están ahí, pero tienen una simbiosis con las raíces de los árboles. En este caso, algunos de estos hongos pues favorecen a la formación de micorrizas, pero digamos que hay especies que entran dentro de este orden, en donde las especies de estos hongos son especies parasíticas.
específicamente de troncos de árboles vivos, ya que digamos que estos hongos, como les decía, por naturaleza ya existen en el bosque, se alimentan de la materia orgánica en descomposición, incluso a veces le proporciona algún beneficio a los árboles, pero a veces digamos que cuando una población de hongos es pequeña en un bosque, a veces no le causa ningún daño al árbol. Pero digamos que si estos hongos empiezan a propagarse, a reproducirse, ahí es donde viene el problema. Entonces, esta clasificación o este listado de hongos son cosmopolita. ¿Eso qué quiere decir? El término cosmopolita es que lo podemos encontrar en diferentes regiones. Y viven por ejemplo, en el suelo, en la tierra, y pueden vivir en suelos pantanosos. Aquí dentro del orden de la clase Basiomycetes, de la subclase Homobasiomycetes, podemos resaltar las setas, los hongos que se comen, que son hongos comestibles. Pero no todas las especies de setas se pueden comer porque, pues, son tóxicos, son hongos venenosos y pueden causar la muerte. Entonces, digamos que es aconsejable de que si se quiere consumir un hongo en bosque, es recomendable preguntarle a un experto si es consumible o no. Entonces, en qué momento puede causar problema? Como les decía, a veces los hongos pueden causar cuando las poblaciones se incrementan. Uno, por ejemplo, cuando hay un incendio forestal, estos hongos no mueren, pueden sobrevivir, ya que digamos que las esporas o el inóculo primario, se podría decir, se encuentra en el suelo y pues cuando hay humedad, pues se pueden reproducir con mucha facilidad. Entonces, cuando hay invasión o parasitan algunos árboles es cuando hay una herida, ¿sí? Hay una herida en el tronco o cuando hay heridas que son provocadas por fuego. Las heridas pueden ser provocadas por un incendio, por fuego o por podas. Entonces, por ejemplo, acá está el orden Arabicales del género de hongos parasíticos. O sea, aquí este orden entra los géneros de hongos parásitos, ¿sí? Tenemos el género Armillaria, ¿sí? Es este género de hongo. Estos son los daños que causó esta especie, Armillaria meya. Si se pueden ver, conviven con los árboles, pero hay un punto en donde si tienen alguna herida pueden llegar a parasitar e introducir, aprovecharse de los nutrientes. Entonces aquí miren, hay una herida. Esto puede ser provocado por el fuego, por una poda, y pueden llegar a podrir algunos troncos. Aquí está el ciclo del orden de este género, donde, digamos, este hongo pues produce micelio, pero cuando tiene una oportunidad, alguna ventana o puerta abierta, entonces se introduce en los hongos, en el tronco y empieza la invasión. A tal punto de llegar hasta la parte central de los troncos y empiezan a robarle todos los nutrientes. Entonces, pues pueden llegar a provocar esto, lo que son las pudriciones en árboles forestales. Aquí, esta imagen que está acá es la misma que está aquí. Entonces aquí el micelio infecta las raíces y la parte inferior del tallo. Se producen basidosporas.
El micelio se desarrolla en el tejido leñoso, en las raíces de otros árboles. Se puede desarrollar hasta incluso en las raíces más profundas. Se puede producir en las raíces más profundas o en las raíces que sobresalen del árbol. Entonces los tocones y los árboles muertos devastados por esto, se descompone la madera y ocasiona esta pudrición, se llegan a partir. Entonces la estructura del hongo, pues está lo que es esta parte, las laminillas. Si vemos esta parte que ustedes ven aquí es el hongo. Si lo vemos en la parte de abajo, vemos que hay unas laminillas y ahí se producen los basidios. Entonces, esta es la dinámica o el psicopatológico de la pudrición de las raíces de los árboles, especialmente del género Armillaria. Luego tenemos este orden de los géneros de hongos parásitos, por ejemplo, el género Lencites, Marmius y Peniópora. Entonces, a veces, pues esto no es muy común, ¿verdad? Uno tal vez no anda en el bosque o tal vez ustedes no son peritos forestales, pero los peritos forestales miran esto. Entonces, a veces este tipo de hongos, pues en lugar de causar algún beneficio, pues pueden llegar a matar los árboles. Entonces, estos son otros géneros, tal vez el que más resalté acá fue el género Amillaria. Luego acá ya solo les menciono cómo es la estructura morfológica del género Lencites, el género Marasmius y el género Peniophora, ¿sí? También está el género Poliota, Pleurotus y el género Chisipilium. Yo no sé si todos estos géneros de hongos están en Guatemala, pero considero que es importante que por lo menos los conozcan. Aquí está, pues, cómo es que los hongos llegan a descomponer la madera, ¿sí? El hongo puede producir, cualquiera de estos puede ocasionar la descomposición de la madera. Entonces, estos hongos producen basidiosporas. Las basidiosporas pues pueden viajar cientos de metros, incluso de kilómetros, porque las basidiosporas son llevadas por el viento y pueden llegar a tocar a una herida o un tocón de los árboles. Cuando la espora se posa sobre el tronco, entonces se empieza la formación del micelio y este invade la madera y empieza todo el problema. Entonces, cuando ya se empieza la invasión, se produce una madera infectada de color y se pudre. La infección continúa hacia afuera y por todo el eje del árbol. Entonces, los cortes, si uno hace un corte transversal, puede ser que empieza a invadir todos los haces vasculares del tronco, a tal punto de que los árboles infectados pueden llegar a morir y son derribados por el viento. ¿Por qué? Porque se pudren. Entonces acá la ventaja que tiene este hongo, pues que se producen nuevas basidosporas y producen nuevas infecciones. Pueden invernar como micelio en los tocones y en los árboles muertos o en los árboles enfermos. Entonces, esto sería, digamos, esta gráfica que yo les puse acá es en general cómo es que atacan estos géneros. Es casi parecido. Lo único que cambia un poco son las estructuras morfológicas de cada una de estas clasificaciones de hongos. Luego tenemos, bueno, ¿cómo podemos controlar estos hongos? Me preguntarán, mire, ¿y se puede controlar? Sí, se pueden controlar. Por ejemplo, alguien que tiene un bosque y quiere conservar el bosque y tiene problemas, sí se pueden hacer. Por ejemplo, se puede hacer un manejo, digamos, y derribar o quitar los árboles invadidos por este hongo y reemplazar por plantaciones sanas. Talar
o hacer un entresacado. Un entresacado quiere decir que si ustedes tienen un grupo de bosque o un grupo de árboles y entre esos árboles hay árboles enfermos, hay que seleccionar esos árboles y quitarlos y derribarlos, ¿sí? Quitarlos. Y podrá reemplazarse por plantaciones nuevas. También disminuir, digamos, heridas, por ejemplo. A veces, ¿por qué es importante hacer este entresacado de árboles? Porque a veces por un viento fuerte el árbol se va a derribar y a veces este árbol cae sobre los árboles que están sanos. Cuando estas ramas caen fuertemente sobre los árboles sanos, se crean lo que son las heridas. Y ahí pues empieza otra vez el problema. Entonces es por eso que se recomienda derribar y seleccionar antes de que se caigan por su propia naturaleza. Por ejemplo, también cosechar árboles antes de que llegue a la edad de susceptibilidad extrema a los hongos que pudren la madera. Eso quiere decir cortar árbol para aprovechar la madera y reemplazarlo con plantaciones nuevas. Se ha comprobado que, digamos, si un árbol tiene alguna herida provocado por, por fuego, por una poda o por la causa de un derribamiento de otro árbol, se puede utilizar tricoderma. Tricoderma es un hongo benéfico que puede ayudar a evitar que se infecte por estos hongos que acabamos de ver. Entonces, no sé si tienen alguna duda. Entonces, todos estos grupos que vimos son la clase de Basidiomycetes. ¿Hay más hongos? Son un montón. Pero yo me voy a concentrar en esta clasificación, en estos géneros. Y en este caso, pues aquí yo cerraría con los hongos fitopatógenos. Entonces ya vimos las dos clasificaciones, hongos inferiores, hongos superiores, la clase de Myxomicetes, la clase Ficomicetes, los hongos superiores, Ascomicetes, Deuteromicetes y Basidiomycetes. No sé si tiene alguien una pregunta. Inge, yo tengo una pregunta. Dígame. Respecto a lo que se había dicho de el álbum electrónico de las enfermedades. Ajá, sí, sí. Ahí usted estaba, ya colocó lo que quiere, pero no ha colocado si solo va a querer de enfermedades causadas por hongos o por otros patógenos y de De cuántas va todo a les querer dije. de cada uno. Creo que les dije de todos. No sé si tengo aquí esa guía. Que yo me acuerde. Ok, aquí está, miren. Para cada enfermedad deberá colocarle clasificación taxonómica, descripción, forma de reproducción y diseminación, ciclo de vida. Ah, no, esto es del hongo a exponer, eso es lo que ustedes ya hicieron. ¿O no les subió bien? Ya les subí esa parte. Espérame, es que este no era el archivo, creo que es este. Aquí está, miren, para cada enfermedad deberá colocar el álbum electrónico, clasificación taxonómica, deberá guiarse en el inciso de documento, el documento que les he dicho, descripción, ciclo de vida, condiciones climáticas favorables, síntomas y signos, cultivos que afectan. Bueno, tal vez sí me faltó. Sí, quiero de hongos. Vamos a ver ahorita, ya terminamos hongos. El viernes voy a dar un poco de bacterias todavía, porque si no, no me va a dar tiempo. No voy a dar los géneros de bacterias.
o déjenme ver, voy a ver cómo estamos de tiempo, porque si se dan cuenta, noviembre ya solo tenemos como 2 semanas y media de clases y me interesa que veamos, yo calculo que en una clase yo termino virus, nematos, porque realmente pues dentro de toda la clase de fitopatología, el más cargado es de hongos. Entonces, considero que la otra clasificación más importante es bacterias. Entonces, quisiera por lo menos tocar el día viernes la introducción de las bacterias, por ejemplo, qué es una bacteria, cómo se diferencia entre una bacteria positiva, una gran positiva, gran negativa, cómo se reproduce una bacteria, no entraríamos tanto en género. El género entraría en el final. Después del final miraríamos virus, después de virus, nemátodos. Después de nemátodos, miraríamos las clasificaciones de los fungicidas y espero que me dé tiempo ver lo de los microorganismos benéficos. Entonces nos faltan 1, 2, 3, como 5 temas todavía para el final. Entonces, miren, para el álbum necesito que me incluyan los hongos, que me incluyan las bacterias. Si quieren lo de los virus, no me incluyan. Es que virus es un montón, ¿no? Y yo les voy a dar una hoja donde yo tengo descrito cada uno de los. Entonces, si quieren mejor, o saben qué es lo que podrían hacer. Describir esta parte que les dije yo, general, de hongos, de bacterias, eso sí lo quiero porque eso sí se los voy a dar. Escriban algo general sobre virus y nematos, ¿sí? O sea que, digamos, cuando veamos el tema de nematos no lo vamos a ver. Vamos a ver algunos géneros importantes, pero no vamos a ver tan detenido como esto, porque realmente el manejo de todos los nematos es igual, al igual que el de los virus. Entonces, no como este tipo de hongos y bacterias que para cada uno hay un manejo. Entonces, concéntrense en esta parte donde dice aquí, para cada enfermedad deberá colocarle lo siguiente. Entonces, eso sería para el grupo de los hongos y para el grupo de las bacterias. El caso de virus y nematodo lo van a hacer en general. Ustedes pueden utilizar la creatividad que ustedes quieran. Necesito que me hagan un buen trabajo. No les he dicho la ponderación, yo les voy a decir cuánto va a valer este trabajo, pero va a valer bastante. Entonces, no sé si tiene alguien otra duda. Sí, igual, digamos, ¿cuántas enfermedades va a querer por cada uno o no hay un número específico? Todas. Exacto. En el caso de hongos y bacterias, sí. Ah, bueno. Uh-huh. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, pues yo creo que este trabajo se lo dejé en grupo o no. Sí. Creo que lo van a hacer de acuerdo a los mismos grupos que hicieron acá, de las exposiciones. O sea que yo tendría que recibir un total de 18 trabajos. ¿Sí? 18 trabajos. ¿Sí? ¿Quién me habló? Disculpe. Bueno, entonces si no hay más dudas, yo aquí dejaría mi clase. Quería empezar con bacterias, pero no tengo mi presentación aquí, no la subí. Entonces les voy a hacer un examen corto. Les vamos a hacer un examen corto el día viernes. Entonces, si no hay más preguntas, pues yo aquí dejaría mi clase. Tiene mucho que hacer.